Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlas aquí en tu programa Mujeres Hechas en México con un especialista de lujo, Renato Vélez. Renato, qué felicidad y qué alegría que estés aquí porque el tema no nos va a gustar tanto, no nos va a gustar tanto, porque es un tema que se llama el abuso sexual. Y Renato, platíqueles quién eres, qué es lo que has hecho. Yo tuve el honor de hacer el prólogo de su libro de abuso sexual. Ahí va bastante bien. Es un libro que lo empiezas a leer y dices, uy, pero como dice Renato, hay que prevenir y no hay que parar antenas, ¿verdad? Cuéntales, ¿quién Hola Ale, eres? buenos días, soy Un Renato. gusto, un placer. Qué gusto estar contigo. Efectivamente soy especialista en temas de prevención de la violencia contra la niñez y lo reitero. Mi especialidad se centra en trabajar Platícale a la gente así. diseñando temas que tienen que ver con la prevención de la violencia hacia la niñez. Uno de los temas, además de trabajar con la violencia escolar o el robo de menores, uno de los temas que a mí me apasiona tiene que ver con el abuso sexual infantil. ¿Y sabes por qué me apasiona, Ale? Porque es un tema que tiene que ver directamente con la naturaleza humana, que tiene que ver con aquello que nos define como seres humanos, aquello que está ligado con nuestra identidad sexual, con el ejercicio de nuestros derechos en cualquiera de las etapas de nuestra vida, aquello que nos permite construir el género alrededor de los individuos y entre otras cosas, aquello que es, considero, uno de los pilares de nuestra felicidad. Convengamos en que no estaríamos ninguno de nosotros hoy aquí si alguien no hubiera hecho un ejercicio correcto y adecuado de su vida sexual. Y es por eso que es tan importante hablar del abuso sexual infantil, porque habitualmente, como tú decías hace un momento, puede parecer un tema muy complicado, Dile cifras para que se pero, asusten un poquito, para que paren antenas y no se paren de pero, ahí, porque yo me quedé pero impactada. todo lo contrario, en realidad es un tema muy apasionante porque lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos que educar a nuestros hijos en un tema tan sensible. Las cifras, fíjate, ahorita que me lo preguntas, indican y obedecen en realidad a un subregistro, porque hay muchas cifras, indican que una de cada tres mujeres, en estos momentos, antes de cumplir los 18 años de edad, en América Latina, en México en particular, ha sido víctima de alguna agresión sexual que deja una Una secuela de de cada cada tres, tres. que deja alguna secuela a lo largo de la vida. En el caso de nosotros los varones, hay quien dice uno de cada cuatro, uno de cada cinco, uno de cada siete hemos sido víctimas o han sido víctimas de alguna agresión sexual que deja alguna secuela a lo largo de su vida. Lo que yo sostengo, Ale, es que debido a la falta de respeto que hemos tenido por un tema inherente a la naturaleza humana, sostengo que todos los seres humanos al día de hoy hemos sido víctimas de algún tipo de agresión sexual. Verás, el día de hoy todos tenemos acceso a un clic de mouse a pornografía, ¿Qué tal? y no tiene que ver con nuestra edad. Por favor, eso es muy importante. Si tú le vas a dar el iPad, la computadora, checa que no pueden hacer. Porque luego pueden poner clic juguetes y luego salen otro tipo Tipo de de juguetes, juguetes así es, para adultos, no así para los es. niños. Entonces sí es muy importante parar antenas con los hombres. Así es. Ahora, mira, hemos permitido que en nuestros despachos, en nuestros consultorios médicos, en nuestras salas de espera, hayan revistas que si tú te pones a analizar la portada de una revista al día de hoy, de estas revistas que hacen publicidad de novelas y de artistas y etcétera, si tú analizas a alguien que está en la portada, una mujer, sí, muy bonita, muy guapa, y cuerpazo y lo que sea, pero aparece en un bikini. Si tú revisas esa revista hace 20 años, Pues es lo que se vende. sí, efectivamente es lo que se vende. Esta misma mujer aparecía con unos jeans ajustados y unas playeras rojas. Pero si tú das un paso más allá y analizas alguna revista de pornografía, digámoslo así, que algunas en realidad son revistas de amplio contenido, si tú quitaras las páginas de pornografía, tú tendrías una revista de mucha calidad. Pero si tú vas a una revista, por ejemplo, alguna edición especial de trajes de baño, y tú haces un análisis de algunas chicas que encuentras desnudas, prácticamente es lo mismo que tú encontrabas en la página central de una revista de pornografía de los años 60, 70. Oigan, lo que les ¿No? quiero decir que es importante que paren antenas. En mi caso, cuando estábamos en preescolar, me dicen que si le mando una revista para que mi hijo recorte. Ajá. Pues se me ocurre mandar una revista de bebés, o padres e hijos, o alguna cosa de esas. ¿Y cuál? Pasaba algo que estaba, en una de esas revistas creo que estaba el parto en agua. Ajá. Entonces, pues ahí pasaba, ¿cómo? Entonces yo dije, ¿qué? Y era de una de bebés. Entonces, eso es un tips que le doy cuando mandan revistas. Primero chequen qué es lo que la revista que está dentro. Pero, ¿qué te parece si vamos a adentrarnos al tema y que nos dices prevención? Ok, O sea, sí. yo como mamá de niños de 3 4 años, ¿qué debo de ver? ¿Qué me debo de fijar? Porque hay un caso de una niña, y les quiero decir,
una niña de 5 años que fue abusada por su abuelastro, y no se había dado cuenta la mamá, y de repente ella le pegaba al abuelastro, ella se enojaba con el abuelastro. Entonces, ¿por qué con el abuelastro? Ok. Tiempo después se dan cuenta que el abuelastro le daba regalos y le tenía el abuso sexual. Explícales cuál es la diferencia entre un abuso sexual y una violación para Ok. hacerlo, porque Muy no es lo mismo, ok. porque luego piensas en abuso sexual y piensas en... No. Bueno, ok. Mira, lo primero que nosotros, antes de contestar a lo que me pides que explique, debemos entender es que la prevención básica del abuso sexual Ajá. se finca en la transmisión correcta de afecto. El sano afecto no A tiene ver, por ¿cómo qué... es un sano afecto? El sano afecto, para empezar, no tiene por qué esconderse. No tiene por qué estar entre padres e hijos, entre hermanos, entre abuelos y nietos. No tiene por qué esconderse detrás de una puerta, a puerta cerrada, Y que no en digas nada. privado, y que nadie sepa y que se mantenga en secreto. ¿Me explico? Aquí, ¿cuál es la edad para empezar a explicarle esto a los niños? Para empezar a que ellos adhieran esto a su naturaleza. Básicamente desde que los tenemos de brazos, ¿sabes? Desde que Sí. los hemos gestado, ese es el momento en el cual nosotros, sin darnos cuenta, los estamos educando en el sano afecto. Claro. Cuando los besamos, cuando los cargamos, cuando te tiras al suelo y te revuelcas con tus hijos y entonces juegas con ellos luchitas y por el contacto físico pues prácticamente tocas todo su cuerpo. El sano afecto se transmite a través de un contacto físico profundo. Bésalos, siéntalos en tus piernas, abrázalos, métete a la regadera con ellos, báñalos. Algo importante que Ah, los papás no hacemos. a ver, pero luego te dicen, ¿hasta qué edad? Muy A buena ver. pregunta, ¿ok? Una respuesta básica es entre A padres e ver. hijos, Sí. entre papá e hijo varón, Sí. pues, básicamente no hay ningún problema, ¿no? Entre mamá e hija, pues básicamente no hay ningún problema. Entre papá ¿Hija? e hija o mamá e hijo, una medida digámoslo así, de seguridad que puedes adoptar es, y eso es algo que yo hice hasta que dejé de bañarme con mis hijas, ¿sale? Es que yo tenía un traje de baño en mi regadera. Entonces, cuando yo recuerdo un día nos estábamos bañando y entonces... Sin traje de baño. Sin traje de baño, entonces siento una manita... En donde no debe estar. En O voltea a ver en donde no. Es Está importante, feo. en el pizarrín, que el ¿Ah? pizarrín no se llama pizarrín. Ah, sí. Las cosas tienen un nombre, ¿ok? Y las Ok. cosas por su nombre. Sin nada que colita No, y... no, no. El pizarrín Pene. se llama pene, Sí, así es, punto. ¿no? Entonces, Ahorita les vamos a explicar por qué. Ahorita entonces, les digo. siento una manita que me hace así, Ale, y me dice, papá, ¿para qué es este botón? ¿No? Y entonces ¿Qué edad tenía tu hija? ¿Unos 5? no, tendría 2 años y medio, Ajá. pues, chiquitita, ¿no? Entonces le digo, hija, así como yo lo uso para hacer pipí. Y Me se dice, llama pene, tú, ¿cómo se llama? Vulva, ok, ¿no? ajá. Y me dice, ¿por qué las niñas no tenemos uno? Entonces, me agarró en curva la respuesta. Yo le dije, ¿sabes qué, hijita? A ver, ¿por qué? Vamos a bañarnos. Ajá. Y A ver, saliendo, ¿qué preguntaría? ya con calmita, te explico. platico todo. Entonces yo dije, a ver, empecé a buscar respuestas en mi mente. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Hice una Sí, pausa. te sorprende. Porque te agarran en curva, En ¿ok? curva. O sea, convengamos en que ser especialista y conocedor del tema, Dime, o sea, sí. no significa Saber que no todo en el cometas momento, errores. sí. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cuál era la pregunta, Ale? Entonces, ¿en qué, o sea, hasta ok. qué edad? Ok, un concepto básico es, o una idea básica es, hijita, hasta que tu pudor te lo permita. Obviamente tienes que explicar qué es el pudor. En mi experiencia yo he tenido A papás que me dicen, ¿sabes qué? Es que mi hija tiene 10 años y todavía se quiere meter a bañar conmigo. Es que ya no. Y la mamá pega el grito en el cielo y entonces... ¿Pero con traje o sin traje? Y entonces esa ha sido la solución para el papá, ¿no? O sea, y entonces ella ya se mete con un calzoncito, él ya le dijo, ¿sabes qué, hijita? Estás en una edad en la que tú ya te puedes y te tienes que bañar sola. Si tú quieres No, meterte ya a los bañar 10 con no mamá... manches, ¿ok? no, hombre. Complicado, ¿no? No, pues Complicado. Yo digo es cuando, no sé qué opinas tú, que cuando ya empiezan a tocar, empiezan a ver, empiezan así, en ese momento paras antenas y dices, ups, ya no debe ser, ya Ahora, empiezan a jugar con la parte íntima del papá, así de que, ay, mira, y ahí ya claro. no, ¿no? Ahora mira, hay niños que vienen como más, no diría yo precoces, más interesados en el tema. Ay, cada vez están más Exactamente. precoces, sí. Y ahora es un tema muy complicado porque lo que nosotros entendemos por niñez en la vida del ser humano se ha ido reduciendo y el fenómeno de la adolescencia ha ido invadiendo aquello que consideramos normal en las etapas de la niñez
9, 10, 11, 12 años, 13 Es la años, ¿no? preadolescencia. La 13 ya es la Ya, adolescencia ya toda es, cada es el no. ventarrón. Pero, mira, y te lo comento porque Pero, a ver, te voy a decir otra pregunta, porque es algo que seguramente. Eso es entre papá y hijo. ¿Entre hermanos? entre hermanos, mira, entre hermanos yo no veo ningún problema si compartes, porque compartes además la recámara, no solamente el baño. Entonces, sobre todo entre hermanos del Aquí mismo sexo, no tienes ningún problema. Y de diferente, no. Evidentemente, yo diría 8 años, 7 años y nos estamos yendo ya Yo un poco creo que ya elevados. no están yendo elevados. Ahora, Yo creo que ya en primaria ya está más. ahora, Dependiendo mira, también de ahora los mira, niños, ¿no? tiene mucho que ver con la presencia de papá y mamá en el ambiente familiar. Porque si es mamá a la que le has decantado toda la chamba a los chavitos, Sí, seguramente. la mamá lo que menos va a querer es, o sea, yo puedo imaginar una mamá que dice, no, pues a los dos de golpe a la regadera, rapidito y a dormir, ¿no? Pero cuando hay una mamá, hay un papá que está explicando, que está detectando situaciones que se están presentando en casa, entonces puedes decir, ok, es un periodo que los chiquitos están disfrutando, lo podríamos prolongar, pero ¿sabes por qué te digo máximo 7 o 8 años? Porque es posible que a los 4 o 5 años tú hayas encontrado a tus hijos en un evento singular que no tiene por qué darse entre hermanos e inmediatamente tienes que crear cercos de seguridad alrededor de los niños, establecer límites para que los niños dejen de compartir espacios que se consideren... Sí, porque pueden dormir en la misma habitación, pero si es. estás viendo que están demasiado precoces los muchachos, pues sí vas a tener Los que tienes. buscar Así es. Así es. habitaciones separadas. Así Yo es. creo que aquí, y lo que estamos dejando en el primer bloque de este programa Mujeres Hechas en México, es que tienes que parar antenas, tienes que fijarte, no hay una edad específica, pero si el niño es precoz, el niño empieza a tocar, el niño empieza a ver, entonces ahí sí para antenas, haz un alto, como ahorita estamos haciendo un alto en este primer bloque de tu programa Mujeres Hechas en México. Regresamos.